Les damos los muy buenos días a todos los presentes y les damos la bienvenida a una nueva etapa del ciclo de seminarios y talleres que este año se amplía para incorporar a todas las áreas científicas, denominándose a partir de ahora como seminarios y talleres de la Fundación Miguel Lillo. Durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y muy cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a presentar una serie de charlas donde las mujeres científicas serán protagonistas. La actividad de hoy es de carácter institucional, organizada por la Comisión de Seminarios y Talleres del área de Biología Integrativa junto al Jardín Botánico y coordinada por Desarrollo Humano. En esta oportunidad, nuestra charla inaugural, Vi un abejorro, un proyecto de ciencia para conocer y conservar a las especies de bombus de Argentina, a cargo de la doctora Carolina Laura Morales y la licenciada Victoria Campopiano, integrantes del Grupo de Ecología de la Polinización del Nibioma, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, CONICET, Universidad Nacional del Comahue, con sede en Bariloche, Río Negro. La doctora Morales es investigadora adjunta del CONICET y asistente docente en la Universidad Nacional Comahue. Sus principales intereses se vinculan a las interacciones planta-polinizador, a la ecología de la polinización, invasiones biológicas aplicadas a la conservación, la apicultura y la agricultura, con énfasis en el impacto de la introducción de abejorros bombus. La licenciada en Ciencias Biológicas Victoria Campopiano es egresada de la Universidad Nacional del Comahue y coordina el proyecto de ciencia ciudadana Vi un abejorro. Sus principales áreas de interés son la ciencia ciudadana y la distribución y conservación de bombus argentinos. Antes de dar inicio a la charla, les solicitamos o reiteramos silenciar sus celulares y al final de la misma se dispondrá 10 minutos para responder a 3 o 4 preguntas a los disertantes, ¿sí? Que más o menos es el tiempo disponible. Y además les solicitamos registrar su asistencia de modo que pueda expedirse el certificado correspondiente. Muchísimas gracias por estar aquí y damos comienzo a la charla. Bueno, ¿puedo empezar? Gracias por toda la presentación, gracias por venir y gracias al Instituto por darnos este espacio para compartir un poco nuestro proyecto hoy. Yo soy Victoria y con Caro vamos a estar hablando un poco sobre un proyecto de ciencia ciudadana que venimos trabajando hace unos años ya. Entonces más o menos lo que vamos a ir charlando, así como de forma ordenada, vamos a empezar hablando un poco sobre la diversidad de abejas que hay, vamos a hacer un poco más de énfasis en los abejorros del género Bombus, que es con los que trabajamos nosotros, y les vamos a contar un poco lo que venimos estudiando sobre la invasión de Bombus terrestris en la región patagónica y la declinación de la única especie nativa de la región patagónica, que es Bombus dalbomi, un poco cuáles son los impactos de esta invasión, y los vamos a invitar a participar de nuestro proyecto de ciencia ciudadana que se llama Vi un abejorro. Y después, como para cerrar, les vamos a contar un poquito más qué estamos estudiando en nuestro grupo, por si es que hay alguien que esté haciendo algo parecido por acá, y para compartir un poco de información. Entonces, como para empezar, cuando uno piensa en las abejas y uno invita a alguien a pensar en las abejas, en general lo primero que uno piensa quizás es en la abeja de la miel, que es la abeja más común, la domesticada. Sin embargo, hay una diversidad enorme de abejas en todo el mundo y se conocen más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Como es imposible estudiarlas a todas, nosotros nos enfocamos un poco más en un género que se llama, son los bombus, es un género que tiene más de 250 especies distribuidas fundamentalmente en lo que es el hemisferio norte. En ese mapa que vemos ahí podemos ver distintos cuadrados. El color de cada cuadrado indica la cantidad de especies más o menos que hay en cada región. Si el cuadrado es un poco más celeste o más verde, significa que hay una menor cantidad de especies en esa zona, y cuanto más naranja-rojo es el cuadrado, significa que más especies hay. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la zona de los Himalayas, por ejemplo, ahí se ve el cuadrado más rojo de todos, podemos ver que en esa zona, por ejemplo, hay 71 especies de abejorros,
Sin embargo, si nosotros miramos el sur de Argentina, la que es la región patagónica, solamente hay una especie de abejorro. Entonces, bueno, la mayoría están distribuidas como en lo que sería el hemisferio norte. Estos abejorros tienen patrones de coloración que en general son distintivos de cada especie y que a nosotros nos ayudan a determinar si se trata de una especie o de otra. Y tienen, bueno, suelen tener el cuerpo así cubierto de pelo y distintos colores que ayudan a identificarlos. Son insectos sociales, es decir, que viven en colonias y tienen un sistema de castas en donde tenemos una reina, obreras y machos que viven todos juntos en el nido y tienen, bueno, una división de tareas donde las obreras ayudan a la reina con lo que son las tareas hogareñas, digamos, ir a buscar comida, ayudar con la incubación de las larvas, mantener ventilado el nido, etc. En general los bombus suelen hacer sus nidos en el suelo, debajo del suelo, en espacios que ya estén creados previamente, por ejemplo, en espacios que se forman entre las ramas de los árboles, o si es que hay alguna madriguera abandonada, como que los bombus aprovechan esos espacios que ya existen y ahí arman sus nidos. Es decir, no es que ellos mismos cavan o que ellos con sus mandíbulas, digamos, perforan la madera, eso no. Aprovechan agujeros que ya estén hechos. Tienen un ciclo de vida anual en donde la única que sobrevive durante todo el año es la reina. Entonces, así como de forma muy resumida, más o menos el ciclo de vida consiste en cuando finaliza el invierno y empiezan las primeras flores, la reina sale de su nido, de su sitio de hibernación, empieza a alimentarse de las primeras flores de la primavera y empieza a buscar un lugar donde hacer su nido. Una vez que lo encuentra, pone los primeros huevos, de los cuales van a salir obreras, y ahí las obreras empiezan a ayudar, como les decía recién, a la reina. Hacia el final del verano, la reina pone huevos de los cuales saldrán princesas y machos. Las princesas son estas futuras reinas, digamos, que van a abandonar el nido, van a buscar aparearse con otros machos y otras princesas de otros nidos, y una vez que las princesas se aparean, van a buscar un lugar donde atravesar todo el invierno. Bueno, otra característica bastante especial del grupo de los bombus es que, es especial, digamos, dentro de lo que son los insectos, es que pueden generar calor corporal. Acá, por ejemplo, podemos ver dos fotos a la izquierda y la misma foto a la derecha sacada con una cámara térmica. Entonces podemos ver, digamos, la cantidad de calor que puede generar un solo individuo. Por ejemplo, ahí dice 31,8 grados, puede generar de calor en el tórax. Y abajo vemos una colonia que tenemos en el laboratorio. Entonces vemos que, por ejemplo, se genera muchísimo calor adentro de la colonia, llegando hasta los 38 grados. También, bueno, están cubiertos de pelo, lo cual también los ayuda a mantener este calor corporal. Y bueno, y también esta característica les permite a los abejorros polinizar en rangos de temperatura muy amplios. Entonces es muy común verlos muy temprano en la mañana o muy tarde a la noche, incluso en regiones como la Patagonia, que tenemos temperaturas muy bajas. Bueno, en Argentina en total podemos encontrar 10 especies de abejorros, tenemos 8 especies nativas de bombus que están distribuidas a lo largo de todo el país. Bueno, cada una cumple su rol importante en lo que es la polinización de plantas nativas de cada ecosistema. Y por otro lado tenemos 2 especies exóticas, Bombus ruderatus, la fotito de arriba, y Bombus terrestris, la foto de abajo. Estas 2 especies exóticas se encuentran únicamente en la región patagónica hoy en día, hasta, bueno, y Bombus terrestris en particular es una especie que se acaba de detectar hace muy poco, o sea, hace 2 años, una cosa así, en Mendoza también. Así que de Mendoza para abajo se encuentran estas 2 especies. Nosotros, como les contábamos recién, somos de la Patagonia y tenemos a estas 3 especies en esa región. Tenemos a Bombus dalbomi, que es esta especie naranja bien llamativa, llamada comúnmente el mangangá, que se encontró, digamos, con todo su espacio ocupado por estas 2 especies exóticas. Este abejorro patagónico es el único nativo de la región patagónica, tanto chilena como argentina. Es una de las especies de abejorros más grandes del mundo, las reinas son realmente muy grandes. El color y el zumbido son característicos, es decir, uno cuando va caminando por el bosque es muy común primero escucharlo y después verlo porque tiene un zumbido muy grave.
Y bueno, eso es todo. Tiene una coloración así totalmente naranja, es decir, no tiene un patrón de bandas muy marcado, por lo cual es bastante fácil reconocerlo cuando uno lo ve. Bueno, y en los últimos 15 años esta especie desapareció de casi el 80% de los sitios donde habitaba. Y bueno, con nuestro grupo de investigación un poco estuvieron porque yo soy bastante nueva en este grupo, viendo casi en vivo cómo es que fue la declinación de esta especie. Y bueno, y hoy está categorizada como en peligro por la lista roja de la UICN. Bueno, le paso la palabra a Caro. ¿Por acá? ¿En el micrófono o vengo de este lado? Bueno, gracias Vicky. Bueno, como contaba Victoria recién, Bombus dagomi, que es la especie nativa de la Patagonia, y hago la salvedad que es de la Patagonia andina, o sea, de la cordillera, de los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile. En la estepa patagónica no está presente y ahí nunca estuvo. Esta especie era muy común y muy abundante, tanto en Argentina como en Chile, hasta fines de la década del 90, principios del 2000, cuando estas dos especies empiezan a invadir el territorio argentino provenientes de Chile. ¿Cómo llegan a Chile? Son dos especies que fueron introducidas en forma voluntaria o intencional para polinizar cultivos, haciendo dos recorridos muy diferentes. La primera especie, Bombus ruderatus, fue introducida una única vez, quiere decir en un único pulso o programa de introducción, en la década del 80, proveniente a su vez de reinas que habían sido colectadas en la naturaleza en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no son nativos los bombus, como vimos en el mapa al principio. Ahí también llegaron, pero un siglo atrás, con los colonizadores europeos que habían ya observado que eran unas especies muy buenas polinizadoras, sobre todo del trébol rojo, que era una forrajera muy importante. Entonces fueron introducidas primero desde Inglaterra a Nueva Zelanda y después ahí se naturalizaron, y en los 80 fueron introducidas y liberadas, o sea, con la intención de que se asilvestraran en el sur de Chile. Se adaptaron muy bien, se asilvestraron y de ahí cruzaron a Argentina, donde fueron detectadas en la década del 90 por primera vez. Ahí aumentan bastante su abundancia, pero se mantienen acotadas en una región entre Río Negro y Chubut, más o menos. En el caso de Terrestris, la historia es bastante diferente. Si bien esta especie también había sido introducida a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Nueva Zelanda, en realidad la introducción que se da lugar en Chile es una introducción comercial de gran escala que comenzó en la década del 80 con la domesticación de esta especie por parte de grandes empresas, grandes compañías en Europa que se dedican a la producción industrial y a la comercialización y comercio internacional de colmenas de esta especie. Fue introducida por primera vez en el 96-97 y a partir de ahí, bueno, no tenemos justo el gráfico que muestra esa progresión anual hasta el día de hoy de manera sistemática. Así es como se ve una colonia de abejorros, no sé si alguna vez habían visto, una colonia comercial, en este caso de Bombus terrestris, y son usadas tanto en cultivos de invernadero como en cultivos a campo. En algunos de esos cultivos que son, bueno, como ustedes verán, todos cultivos de mucho valor comercial y por lo tanto el comercio de colmenas de abejorros o colonias de abejorros es un comercio como muy sustancioso, digamos. En Argentina no está permitida la introducción comercial, de hecho está declarada una especie invasora y tampoco está permitido su uso, pero bueno, las especies no conocen los límites administrativos ni políticos. Entonces, bueno, si les va bien en un espacio geográfico dado, bueno, avanzan sobre él. Así es como lo tenemos en la Patagonia, y en pocos años esa especie se volvió muy, muy invasora. Ese es un registro de datos de ocurrencia de Bombus terrestris en la actualidad, y si ustedes ven, está desde el centro norte de Chile hasta Tierra del Fuego. Y en el mapita de la izquierda lo que vemos un poco es esta historia de los distintos lugares donde ha sido introducida y ese recorrido que ha hecho. Se ve claramente que en la Patagonia argentina chilena es una de las regiones donde más ha invadido y mejor le ha ido. Y entonces es por eso que es un caso emblemático de una invasión biológica de gran escala.
con impactos que les vamos a pasar a contar ahora. El primer impacto el primer patrón que empezamos a ver fue una reducción muy rápida de las abundancias y de las áreas de ocurrencia de la especie nativa Bombus dalbomi. Ahí tenemos dos papers que salieron casi en simultáneo, por suerte el mío salió un año antes, pero muestran más o menos el mismo, el mío quiero decir porque soy la primera autora del trabajo de la izquierda, la otra es de colegas de Suiza, Chile y otras partes del mundo, y muestran más o menos lo mismo. Cada uno de esos círculos es un sitio donde se mostraron las abundancias de abejorros y los distintos colores muestran las distintas especies. Afortunadamente no nos pusimos de acuerdo, pero de casualidad elegimos los mismos colores para representarlos. Entonces tenemos en amarillo terrestris, o sea la especie invasora más abundante, en negro de la izquierda Ruderatus y en rojo dalbomi, o sea la especie nativa. Y si ustedes se fijan en el mapa de la izquierda, en el ángulo superior derecho, hay un mapa que reconstruye la distribución histórica de Bombus dalbomi basada en un trabajo de Abramovich de revisión incluso con muestras de este museo y de otros museos de Argentina, cómo era la distribución de dalbomi, es decir, la especie nativa antes de la invasión. Y si ustedes ven en el mapa más grande, los mismos lugares donde antes estaba dalbomi, ahora está principalmente terrestris. Y la especie nativa, dalbomi, está restringida hacia el sur de la Patagonia, en la zona del Parque Nacional Los Glaciares. En el mapa de la derecha lo que vemos más o menos lo mismo, en naranja abajo dalbomi y todo lo demás ocupado por terrestres principalmente y en menor medida Ruderatus. Tenemos que decir que estos mapas ya son mapas obsoletos. Tienen 10 y 11 años de antigüedad, y ya en la Patagonia lo que más abundante, si tuviéramos que hacerlo de vuelta, sería todo amarillo de los dos lados de la cordillera. Esa es la situación actual. Muy poco queda, sobre todo de dalbomi en Parque Nacional Los Glaciares, pero en el resto de los lugares casi todo terrestris. Entonces, bueno, hay varias hipótesis que intentan explicar la declinación de dalbomi y su relación con la invasión de estos abejorros. El patrón y espacio temporal es bastante consistente con que hay alguna relación con esta invasión, pero bueno, los mecanismos podrían ser múltiples. Uno de ellos es la posible cointroducción de enfermedades por las especies invasoras y al menos en un par de patógenos ha sido demostrado, y no trajimos por ahí muchas diapositivas para entrar en detalle con el tema de patógenos, pero al menos Apicystis y Chytridia bombis son dos enfermedades que fueron introducidas por Bombus terrestris, y que al menos en el caso de Apicystis bombis no estaba en la especie nativa antes de su llegada y ahora sí está. Pero si les interesa más detalles de la parte de patógenos, bueno, después podemos charlar después de que terminemos y pasarles un poco el contacto de nuestra compañera y colega Marina Arbeman, que es la que trabaja en esa línea. Y la otra hipótesis podría ser desplazamiento competitivo. Si uno se fija, por un lado, la especie invasora Bombus terrestris emerge más temprano, las reinas emergen más temprano en la temporada, por lo tanto tienen posibilidades de ocupar eventualmente primero los nidos, elegir mejores nidos, sitios de nidificación, y de acumular un tamaño, digamos, de nido, o sea, una fuerza de trabajo, una cantidad de obreras mayor antes de que aparezca la reina de dalbomi, y por lo tanto podría eventualmente monopolizar o tener un acceso como privilegiado a los recursos alimenticios que comparten, y tienen nidos más grandes. Entonces uno podría pensar que podría haber desplazamiento competitivo. En algunas especies, para los cuales teníamos datos previos a la invasión de terrestris, lo que hemos podido demostrar es que hay un cambio bastante importante en la frecuencia de visitas de la especie nativa luego de la invasión de la especie Bombus terrestris. En este caso se trata de la Vicia nigricans, una arvejilla bastante común en la Patagonia, y en esos sitios que están marcados con puntitos ahí en aquel mapa, teníamos datos de distintas tesis, distintos estudios previos a la invasión, de distintos años incluso, y lo que se ve en el gráfico de la derecha es la frecuencia de visita por flor por unidad de tiempo, o sea, una medida estandarizada de esa abundancia,
en una cantidad de sitios antes de la invasión, que fue en el 2006, y después. Y lo que vemos es que el abejorro nativo, que está en negro, bueno, baja muchísimo la frecuencia de visitas, y que si bien al principio esa frecuencia es baja de la especie invasora, rápidamente, entre los dos puntos que tenemos en el tiempo, del 2006 al 2012, se invierte la abundancia o la frecuencia relativa de visitas. Y si eso, en términos digamos, lo pensamos desde el punto de vista del abejorro nativo, podría ser un indicador de que está habiendo un desplazamiento competitivo, por lo menos de ese recurso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa invasión? Pensando en la planta, en ese reemplazo tan radical de la identidad de una especie a otra. Podríamos decir, bueno, son un abejorro por otro abejorro, la planta no le va a preguntar de dónde viene, ni se va a fijar en su color y en eso, y bueno, probablemente la función de polinización se podría mantener igual y ser, digamos, lo que decimos en términos ecológicos, redundante las especies. Sin embargo, al menos en este sistema no sería el caso. La especie nativa, Bombus dalbombi, tiene una lengua larga. Ahí está más o menos el rango de variación de milímetros de la longitud de la proboscis o de la lengua. Y por lo tanto visita esas dos flores, que son fucsia magellanica y vicia nigrica, de la manera que ustedes ven en esa foto. O sea, se cuelga y accede en forma, lo que decimos en términos muy antropocéntricos, legítima, ¿no? Sin embargo, el abejorro Bombus terrestris tiene una lengua más corta, la diferencia es de pocos milímetros, pero desde el punto de vista del comportamiento y la función es significativo. Entonces lo que hace, por lo menos en estas plantas, que tienen corolas largas y difíciles de acceder, pero con mucho néctar, es hacer un agujero en la base de la corola o el cáliz y sacar el néctar por ahí. Ese comportamiento también en términos antropocéntricos se llama robo de néctar, y se puede ver en la foto, sobre todo de abajo, la vicia, todas esas flores están todas robadas. Cada una de esas tiene un agujerito y se ve el abejorro accediendo al néctar por ahí. O sea que es un comportamiento que claramente es muy diferente del que hace la especie nativa y que tiene consecuencias en la polinización, que es sobre todo la parte en la que yo más trabajo. No solamente tiene consecuencias para la polinización de la planta, sino incluso genera un comportamiento aprendido por parte del abejorro nativo, que es el de imitar ese comportamiento. Sin embargo, el abejorro nativo no hace los agujeros, por lo menos no los hace en fucsia, y lo que hace es aprovechar los agujeros que hace la especie invasora. Y entonces accede de la misma manera por los agujeros del cáliz. Y ustedes miren, permiso, me acerco acá un poquito. Esta es la parte, bueno, esta es la parte receptiva del estigma. Acá están las anteras. No hay ningún tipo de contacto ni posibilidad de contacto porque la abeja está arriba manipulando la parte de arriba del cáliz. O sea, no solamente no recibe intercambio o transferencia de polen por parte de la especie introducida, sino tampoco por la especie nativa a través de este robo secundario. En el caso de fucsia no hemos estudiado las consecuencias a nivel reproductivo, pero sí lo hicimos en vicia, que teníamos datos de muchos años. Y lo que encontramos, comparando, no es un punto ni dos en el tiempo, sino son varios antes y varios después, que si comparamos antes y después de esta invasión, en el caso de la frecuencia de visitas del abejorro nativo, había una reducción muy significativa en el primer gráfico de la izquierda, y que eso se traducía en también una reducción significativa en ambos casos, en dos variables del éxito reproductivo, como son la producción de frutos y la producción de semillas por fruto. O sea, el éxito reproductivo de la especie claramente se había afectado por este cambio de comportamiento. En este caso no es por cambio de comportamiento, sino por el reemplazo de un polinizador legítimo por un robador de néctar. Entonces, este es un ejemplo de unas consecuencias en los ecosistemas naturales de esta invasión. Y aquí se ve, bueno, en la placa anterior era una comparación temporal, en este caso es una comparación espacial, o sea, durante el mismo año, a lo largo de un gradiente de invasión, vemos ese mismo patrón, que a mayor intensidad de robo hay menor éxito reproductivo, tanto en términos de semillas como de frutos,
y a mayor intensidad de visitas por la especie nativa hay mayor éxito reproductivo. Bueno, eso es lo que pasa en términos de ecosistemas naturales, pero si pensamos que es una especie que fue introducida con fines agrícolas, podríamos decir, bueno, está bien, es el costo que tenemos que pagar para poder tener mejores y más cosechas, porque son organismos que introdujimos, o que nosotros no, pero que en algún lugar lo introdujeron para polinizar los cultivos. Paradójicamente, lo que sucede con las invasiones biológicas es que de alguna forma alteran los niveles naturales o los niveles óptimos incluso que han sido estudiados o que han sido parametrizados por los agrónomos en términos de las cantidades óptimas de visitas o las abundancias óptimas de polinizadores para una producción X de algún cultivo. En el caso de la frambuesa en la Patagonia, una de las cosas que sucede es que la abundancia de los abejorros es tan alta que termina teniendo un efecto antagónico con la planta. Es decir, en vez de ser un mutualista, es un antagonista. ¿Y esto cómo sucede? Aquí lo que vemos es una flor de la frambuesa, donde vemos, bueno, el aro de anteras y la parte de los estigmas o los pistilos en la parte central, y cada uno de esos pistilos, o sea, esos pelitos, tiene que recibir polen para que se fecunde un óvulo y dé lugar a una drupa. Cuando todas esas drupas son fecundadas, o sea, todos esos óvulos se convierten en drupas, tenemos la polidrupa, que es el fruto. Es decir, que mientras más de esos pistilos se fecunden, más grande va a ser el fruto, y está estudiada que hay esa relación. Es decir, cuando tenemos muy pocas visitas de un polinizador, el fruto va a ser pequeño porque muchos de esos pistilos no se polinizaron. Entonces, para maximizar ese tamaño de fruto, a veces se suplementan o se agregan polinizadores, principalmente abejas de la miel, pero también abejorros de estos que se compran en colmenas. En este caso no se agregaron nada, son los abejorros invasores que están en la Patagonia Argentina, que vinieron desde Chile, ¿no? Y lo que vemos en las fotos de la izquierda son los pistilos mostrados arriba con la lupa y abajo con el microscopio. En los paneles de la izquierda vemos pistilos sanos, con su superficie receptiva sana, y donde se ven abajo, en el microscopio, los granos de polen depositados en esas superficies receptivas. Y en los paneles de la derecha lo que vemos son pistilos quebrados o rotos. Se ven arriba así como si hubieran pasado con una afeitadora y abajo también, y donde no se ven polen. Entonces, lo que encontró Agustín Sáez, que es un colega del laboratorio que estudió y hizo la tesis con nosotros, es que estudiando 16 campos de frambuesas en la Patagonia, que a mayor tasa de visitas por flor, esto es acumulado a lo largo de la vida de la flor, miren las escalas que estamos hablando, a mayor tasa de visitas, menor era el número de drupas por fruto, es decir, el fruto era más chico, contrario a lo que están esperando los agricultores y incluso los agricultores que manejan colmenas para mejorar sus cultivos. Lo que se sabe es que en promedio más o menos unas 10 visitas, entre 10 y 20 visitas, optimizan la función no reproductiva, sino de polinización en esta especie. Es decir, con 10 visitas de una abeja o un abejorro, una flor de frambuesa tiene la cantidad de polen máxima que necesita para producir un fruto de buena calidad. Y acá estamos teniendo hasta 700 visitas en un día y medio, 2 que dura la flor. Eso claramente, digamos, no es una relación como de mutuo beneficio entre la flor y el polinizador, y ese es un ejemplo de cómo incluso desde el punto de vista agrícola o productivo también es un impacto negativo, ¿no? Y esto no solamente se queda en un impacto es negativo, está probado para la producción de frambuesas, sino que eventualmente también podría tener efectos negativos en la apicultura. Y esto es porque cuando las abundancias de estos abejorros es muy alta, no solamente van a sobrevisitar a las flores abiertas, sino que van a ir a por los pimpollos, porque necesitan recursos, necesitan néctar, y como pueden perforar las flores, directamente perforan el pimpollo antes de que abra. Y ahí lo pueden ver en la foto de arriba de la derecha, el abejorro como manipulando, tratando de abrir ahí el pimpollo, y abajo directamente haciendo esos agujeros.
Y Agustín Sáenz, en la misma tesis, en otra publicación, pero resultado de la misma tesis, lo que encontró es que a mayor abundancia de estos abejorros, o sea, comparando a escala de campos, muchos campos, no muchas flores, sino campos diferentes, o sea, cada uno de esos puntos es un sitio, la proporción de pimpollos robados aumentaba, llegando incluso hasta el 80% de los pimpollos eran robados antes de que la flor abriera. Con lo cual ustedes se pueden imaginar que la flor cuando abre ya no tiene néctar, o tiene menos de lo que tendría una flor no robada. Y eso es lo que encontró haciendo experimentos y comparando el volumen y midiendo con un calibre el volumen y un capilar, el volumen de néctar en flores robadas y no robadas. Y ahí se ve claramente que las flores no robadas tienen significativamente más néctar que las no robadas, y que eso hace que cuando la flor abra también, una flor que viene de un pimpollo robado tiene menos néctar que una flor que viene de un pimpollo robado. Y se estimaron más o menos los rendimientos en términos de néctar por superficie, y eso es una evidencia bastante fuerte de que, de unos efectos negativos sobre la abeja de la miel, que de alguna forma es consistente con las correlaciones negativas que hay entre la abundancia de terrestres y la abundancia de abeja de la miel por campo. O sea, los campos que tienen más abundancia o frecuencia de visitas de terrestres tienen menos de abeja de la miel. O sea que esto podría ser una alerta también para los apicultores. Bueno, ¿y por qué eso debería preocuparnos acá en esta parte del país o en el resto del país? Los modelos basados en modelos de nicho predicen la extensión de la invasión de Bombus terrestris hacia el resto de Argentina, y en estos mapas, que son resultado de la tesis de licenciatura de Vicán Martínez, también de nuestro grupo de trabajo, lo que él hizo, tenemos dos mapas en la izquierda, uno que dice prior y otro que dice posterior, que son las predicciones de los modelos de nicho ambiental basadas, en el caso de la izquierda, en la distribución en el sitio de origen, es decir, su rango nativo, que es Europa. O sea, si tomamos solamente los datos que tenemos sobre la actitud climática de lo que es el rango nativo, podríamos decir, terrestre se va a mantener en esta zona, no en la Patagonia. Sin embargo, lo que él hizo fue actualizar esas predicciones con los datos que ya existían de los lugares que ya había invadido en la Patagonia. Y una de las cosas que él encontró es que en realidad la especie está expandiendo su nicho climático, es decir, hay regiones en Sudamérica que tienen un nicho climático o condiciones aptas para la especie, pero que no están representadas en Europa, y por eso los nichos o los modelos de nicho que se basan solo en su rango nativo no lo pueden representar, y por eso subestiman ese riesgo de invasión. Si tenemos en cuenta los datos que ya sabemos de donde ya ha invadido, todas estas zonas que se ven en amarillo y en verdecito van a ser zonas invadidas, y en este mapa lo que vemos es más o menos las fechas predichas o pronosticadas de avance de esa colonización, y para estas partes de Argentina y para Córdoba incluso nos falta mucho, por lo menos según esas predicciones. Antes del 2030 una buena parte va a estar invadida. Entonces, aquí en noroeste argentino, en Tucumán, si bien el riesgo es bastante más bajo, tenemos zonas aquí donde sí, y por eso es que estamos aquí para contarles sobre Bombus terrestris, sobre esta invasión y la relación con los abejorros nativos de la zona. Así que ahora vamos a seguir, Vicky, ¿no? Creo que sí. A ver. Ahí se va. Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de que esta especie va a empezar a avanzar por el país, esto significa que sin duda va a empezar a tomar contacto con las otras especies de abejorros y con las otras especies de plantas del país también. Entonces, en un principio nosotros estábamos pensando como en enfocarnos más que nada en estudiar a Bombus dalbomi. Sin embargo, si nos pusimos a observar, un poco
qué se sabía de las otras especies de abejorros nativas del país, y encontramos que los últimos trabajos publicados sobre la distribución de estas especies son de 2005 y de 2007, publicados por Abramovich y colaboradores, por lo cual la verdad es que la información está bastante desactualizada, no se sabe muy bien hoy en día cómo es la distribución de estas especies, y por lo tanto, digamos, si es que potencialmente la especie invasora se empieza a expandir, bueno, ¿qué podría llegar a pasar con estas otras especies, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió iniciar un proyecto de ciencia ciudadana llamado Vi un abejorro. Como les decía recién, en un principio nosotros nos íbamos a enfocar solamente en Bombus dalbomi, que es la zona, es la que se encuentra en la región patagónica. Entonces, la gente, como sabía que estábamos estudiando esta especie, constantemente nos avisaba cada vez que la veían, porque bueno, conocían que se encontraba en peligro. Y nos comunicaban de avistamientos ocasionales y bueno, oportunistas. Sin embargo, dijimos, bueno, ¿cómo podemos agarrar todos esos datos que tienen muchísimo valor y estandarizarlos y aumentarlos aún más, e incluso aumentarlos a todo el país? Entonces, bueno, Vi un abejorro es un proyecto que busca monitorear la presencia de las 10 especies de abejorros presentes en el país. Bueno, como les decía recién, este es un proyecto de ciencia ciudadana. Básicamente la ciencia ciudadana consiste en una metodología en la cual el sector científico se beneficia de datos brindados más que nada por el público, sean o no allegadas a la ciencia. Entonces de esta forma se genera como un intercambio colaborativo del conocimiento, en el cual las personas se pueden ir acercando a todo lo que es el proceso de investigación científica, desde que surge una pregunta hasta que bueno, se plantea una metodología, se analizan los resultados, etc. Hay distintos tipos de proyectos de ciencia ciudadana. En algunos el público participa únicamente en la recolección de datos, pero después hay otros proyectos en los cuales la gente también participa en lo que es el análisis de resultados o de planteos de metodologías, etc. Y trabajar con ciencia ciudadana tiene algunas ventajas, como por ejemplo que podemos adquirir muchos datos de forma muy rápida y de amplias áreas geográficas. Si yo tuviera que digamos, hacer un relevo de la presencia de las especies a lo largo de todo el país, me tomaría probablemente una vida entera. Sin embargo, si yo tengo muchas personas que conocen este proyecto y que están atentos a si ven un abejorro o no y me pueden avisar, la recolección de datos se produce de forma mucho más eficiente, digamos, y más rápida. Por otro lado, bueno, tiene un bajo costo, lo cual no es nada menor. También se pueden hacer monitoreos en tiempo real. Hay estudios que muestran que las personas, digamos, que están observando y que están al tanto de proyectos de ciencia ciudadana han podido encontrar especies raras, especies, digamos, que son muy pocas y que están en un nuevo lugar, es decir, se pueden detectar colonizaciones casi en vivo. Y bueno, y además se genera como este compromiso con el público, en donde se genera como, se fomenta un poco la observación, la curiosidad, y bueno, se fomenta, digamos, esto de las vocaciones científicas también cuando mucha gente empieza a participar. Sin embargo, bueno, esta aproximación tiene algunas desventajas también, sobre todo, bueno, hay un escepticismo por parte del sector científico en cuanto a, bueno, las irregularidades de cómo se fueron tomados estos datos, si todos tienen la misma información, hay muchas especies que son muy parecidas entre sí, entonces la gente las empieza a confundir, entonces, bueno, digamos, la calidad de los datos se puede cuestionar. También la ciencia ciudadana cuenta con algunas desventajas en cuanto a la sobre o subestimación de las especies. Por ejemplo, a nosotros en la Patagonia nos pasa que recibimos muchísimos registros de la especie nativa, pero porque es la figurita difícil y las personas van y te registran únicamente esa especie. Y bueno, como les decía recién, dificultades con especies similares. Sin embargo, nos vamos a quedar con las ventajas y es la ciencia ciudadana utilizada de forma, digamos, teniendo en cuenta todas estas desventajas, como que puede ser una herramienta muy potente y muy importante para generar buenos datos. Entonces, nuestros objetivos con Vi un abejorro a nivel país es que se reconozcan y se identifiquen las especies nativas, es decir, un poco hacer una revalorización de estas especies y que uno cuando está en el jardín o trabajando en la huerta o si tiene, bueno, un vivero o lo que sea, pueda identificar que la especie que está visitando la planta es un abejorro y, bueno, en el mejor de los casos, si se puede identificar la especie mejor. También que buscamos dar a conocer la problemática que representan las especies invasoras, como les contábamos recién, tiene varios impactos a nivel no solo ecosistemas, sino también en los agroecosistemas.
porque, por ejemplo, nos ha pasado de personas que nos contactaron, apicultores, que de repente quieren tener bombus terrestris en sus huertas. Entonces, bueno, nos preguntaban o nos consultaban cómo hacer para criar esta especie. Entonces, bueno, sentimos de nuestro lado que es importante un poco contar los impactos que esta especie tiene antes de que alguien empiece a criarla. También, bueno, buscamos monitorear en vivo la expansión y el movimiento de las especies nativas en cuanto a, teniendo en cuenta como referencia los últimos trabajos publicados, y contribuir al estado de conservación. Acá pusimos de Bombus del Bomi, pero la realidad es que de todas las especies, porque hay muchas de las cuales se desconoce cuál es su estado de conservación actual. Entonces, bueno, un poco estamos acá también para invitarlos a participar, sobre todo ahí, bueno, los chicos que nos contaban que tienen este como programa ambiental, la realidad es que la invitación va hacia todos, los invitamos a participar y a replicar este proyecto. Vida un abejorro es un proyecto que funciona exclusivamente por las redes sociales, por WhatsApp, por Instagram y por mail, y bueno, a través de nuestra página web, que bueno, es algo que hoy en día todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo tiene WhatsApp, lo demás ya no sé. Y bueno, la idea es que cada vez que vean un abejorro puedan sacarle una foto y enviárnosla indicando dónde lo vieron y en qué fecha. Y bueno, y de esa forma nosotros ya guardamos el registro y podemos ir estudiando la distribución de las especies con esos datos. Así que es muy fácil participar. Acá en Tucumán podemos encontrar 5 especies, las cuales son todas nativas, dado que bueno, las exóticas todavía no llegaron a esta región. Tenemos a estas 5 especies: Bombus pauloensis, Bombus opifex. Bombus opifex es una especie que se encuentra en mayor medida en la altura. Por ejemplo, si uno va a Tafí, la puede ver con mayor frecuencia quizás. Bombus pauloensis, que es la primera que les mencioné, la de allá a la izquierda, es una especie muy común, muy abundante, es el abejorro negro típico, que es, bueno, es el más común de ver. Después, Bombus baeri, que es la de acá abajo, es una especie muy rara. Tenemos, desde que iniciamos nuestro proyecto en 2021, obtuvimos solo un registro de esta especie. Es una especie que habita de los 4.000 metros para arriba. Entonces, por ejemplo, el único registro que tenemos es del Infiernillo, así que si alguien anda por la zona, bueno, eso, estar atento a ver si vemos esta especie. Es bastante reconocible porque tiene todo el abdomen color rojo y el tórax color negro. Después tenemos a Bombus morio. Bombus morio es una especie que es casi igual a Bombus pauloensis, es una especie totalmente negra también, por lo cual cuando uno ve un abejorro negro en realidad es muy difícil darte cuenta si viste un pauloensis o un morio, pero de todas formas a nosotros nos sirve saber si vieron un abejorro negro y dónde lo vieron. Y por último está Bombus tucumanus, que es una especie bastante común por acá por la zona, pero no tanto como los abejorros negros, así que bueno, también está también. En la colección vimos solo 3. Claro, de hecho recién venimos de la colección y hay poquitos, así que bueno, tan abundante no es, pero bueno, sí es, se lo puede ver, digamos, y tiene este patrón de coloración de rayas amarillas y negras. Bueno, es muy importante para nuestro proyecto el envío de fotos. Si yo les muestro estas fotos, todos podemos ver que son especies de abejorros con rayas amarillas y negras, y uno a simple vista pensaría que es la misma especie. Como les dije recién, podrían ser Bombus tucumanus todas. Sin embargo, se trata de 5 especies diferentes, todas de acá de Argentina. Las 3 de abajo son 3 especies nativas y las 2 de arriba son las 2 especies exóticas. Entonces, nosotros no es que buscamos que todo el mundo se aprenda el patrón de coloración exacto de cada especie, sino que solamente con mandar una buena foto en la que ya se vea bien el patrón, nosotros podemos identificar de qué especie se trata. Por otro lado, las imágenes nos permiten distinguir si lo que la gente vio es un bombus o no, porque muchas veces la gente tiene, o sea, la gente no, digamos todos, cada uno de nosotros llama a los abejorros o a estas abejas de una forma particular, pero probablemente se trate de algún grupo taxonómico diferente, o sea, muchos lo conocen acá como el guanquero, pero quizás, si me pongo a preguntar, quizás todos tienen un concepto distinto de qué es el guanquero, qué es el abejorro. Entonces, bueno, las fotos nos permiten identificar, bueno, sí, vi un bombus o era otro género. Sin embargo, como les contaba recién... ¿no? ¿Cómo? Incluso otro orden, ¿no? O otro orden, claro, sí. Familias diferentes. Totalmente. Bueno, y como les contaba recién, acá en Argentina tenemos 2 especies que son totalmente negras, por lo cual, bueno, la foto tiene su uso hasta cierto punto. Nosotros no podemos distinguir a las especies negras a través de las imágenes, así que, bueno, estamos trabajando para buscar algunas otras aproximaciones para tratar de identificar entre una especie y la otra.
una de las cosas que estamos tratando de hacer es ver si podemos distinguirlas a través del zumbido que producen. Entonces andamos por todos lados con micrófonos y cuando vemos un abejorro, bueno, tratamos de grabarlo, y si encontramos que hay una diferencia en el patrón digamos, en ese patrón auditivo, digamos, que producen en el zumbido, quizás podría ser una buena herramienta para distinguirlas. Y bueno, y también estamos viendo de entrenar, bueno, trabajar con unos, después si no les contamos un poquito mejor, pero unos programas de inteligencia artificial que uno los entrena y que probablemente también puedan ayudar a distinguir entre una especie y la otra. Así que bueno, este es el desafío que tenemos ahora como personas que estudian a los abejorros, porque realmente no se sabe muy bien, digamos, Bombus morio y Bombus pauloensis, cuál es el estado de conservación de ellos, porque bueno, no sabemos si es que hay una que es más abundante que la otra, o si hay alguna que está declinando y que la otra, no sé, tiene una abundancia muy grande, no lo sabemos. Así que bueno, ese es uno de los desafíos. Y bueno, este proyecto, como yo les contaba recién, inició en 2021 y este mapa ya está un poco viejo, habría que actualizarlo, pero bueno, les queríamos mostrar un poco que a través de las redes sociales se puede acceder a donde uno quiera, básicamente. Pudimos obtener datos de todas las provincias y pudimos obtener datos de las 10 especies de abejorros del país. También recibimos, como les decía recién, bueno, hay muchas cosas que son muy parecidas a los abejorros, entonces también recibimos imágenes de otras especies, incluso eso, otras familias, otros insectos que son muy parecidos. Pero bueno, la realidad es que todos los datos que nos envían son muy valiosos y nos permiten no solo conocer el alcance del proyecto a lo largo del país, sino también la distribución de las especies. Por ejemplo, estos son mapas realizados únicamente con los registros enviados por los participantes, en el que podemos ver a la especie Bombus dalbomi, que es esta especie en peligro. Podemos hacer un estudio de la distribución de la especie viendo los datos que nos envía la gente, y lo mismo Bombus terrestris. Estos datos ya están desactualizados porque hoy en día ya está en Mendoza. Pero bueno, gracias a todos los aportes que nos envían podemos hacer estos mapas, así que cada dato que nos envían es muy valioso y nosotros insistimos en que por más de que ya hayan participado una vez, está bueno como seguir participando porque eso nos permite ampliar la cantidad de datos que tenemos y hacer mejores estudios. Por ejemplo, estos son algunos, este es el mapa que logramos hacer del Bombus negro, porque como les decía recién, no podemos distinguir entre una especie y la otra, pero bueno, igual resulta interesante saber dónde están los Bombus negros, porque no están en todos lados. Así que por el momento estamos unificando los registros de Bombus morio y de Bombus pauloensis, justamente porque no podemos distinguirlos, pero bueno, algo más o menos podemos observar. Estos dos mapas que aparecen a los costados son la última publicación de la distribución de estas especies, que como les decía recién son de 2005. Entonces, bueno, es como que hay que actualizar. Entonces, bueno, ya un poquito como para cerrar con esto de nuestro proyecto, tenemos algunos objetivos como a largo plazo, por lo cual, bueno, los invitamos a participar y eso, que si ya nos mandaron un registro alguna vez, que lo sigan haciendo, todos los registros son muy importantes. Nuestra idea es hacer estudios temporales de la distribución de especies, como les decíamos recién, ver cómo avanza la invasión, cómo se mueven las especies nativas. También hacer un análisis de interacciones, por ejemplo, estas fotos que están acá son todas fotos enviadas por participantes del proyecto, entonces podemos ver, bueno, qué especies de plantas están visitando. Por eso también es importante mandar a lo largo del tiempo varios registros, porque las flores que están, no sé, en diciembre no son las mismas que están en marzo, entonces eso nos ayuda para hacer un análisis de interacciones. También nuestra idea es determinar áreas clave de conservación. Si de repente nosotros observamos que tenemos muchos registros de una zona que no está contemplada por ningún área protegida, bueno, ver qué podemos hacer al respecto. Y por otro lado también, bueno, buscamos crear una comunidad más observadora, invitar a todos a si ven una flor, una planta, o si tienen en el jardín y ven que se posa un abejorro, bueno, prestarle atención y bueno, ver si pueden identificar a las especies. También despertar vocaciones científicas y abrir la puerta al estudio de preguntas que sean planteadas por los participantes, es decir, si alguien de repente observa un fenómeno en sus jardines o en sus casas y quiere que planteemos una metodología o surge una pregunta, nosotros abrimos la puerta a colaboraciones y bueno, y a que quede el contacto para hacer algo en conjunto.
Bueno, y por último, algunas cosas más que estamos haciendo en nuestro grupo, por si alguien está trabajando en algo similar o le interesa, lo contamos muy resumido y de última después, si alguien quiere profundizar en algún tema, después les contamos. Algunas cosas que estuvimos haciendo es, bueno, intentar hacer una remoción controlada de Bombus terrestris, que es esta especie exótica invasora que tenemos en la Patagonia. Tratamos de removerla de algunos lugares para ver si es que removiéndola manualmente, es decir, con redes, si esto era una metodología adecuada o que servía como para tratar de disminuir la abundancia de esta especie en los ecosistemas naturales. También estamos tratando de criar al abejorro patagónico en el laboratorio para ver si es que eventualmente podremos disminuir la abundancia de Bombus terrestris, pensar en una posible reintroducción de la especie en los bosques patagónicos. También estamos haciendo estudios de termofisiología, genética y parásitos, como les contábamos recién, estos parásitos que son transmitidos de la especie exótica a la especie nativa, porque bueno, eventualmente si Bombus terrestris empieza a expandirse y empieza a tomar contacto con otras especies, bueno, ver si también a las otras especies les afectan los mismos parásitos, y bueno, ese tipo de preguntas. También estuvimos haciendo esfuerzos conjuntos a nivel binacional con Chile para frenar la importación. Hicimos desde juntas de firmas en internet hasta, bueno, sí, bueno, pero también, bueno, tenemos un expediente en el Senado en donde, bueno, también publicaciones científicas en las que se demuestra todas las consecuencias que la introducción de esta especie tiene. Entonces, bueno, estamos por todos los frentes tratando de que se frene la importación, porque pensamos que esa es como la forma más, es la única forma en la cual se va a poder disminuir la abundancia de Bombus terrestris. También, como les contaba recién, eso de los monitoreos remotos a partir de los zumbidos y teledetección con unos radiotransmisores para tratar de, bueno, monitorear a las especies cuánto vuelan, qué distancia alrededor del nido se mantienen y, bueno, una serie de preguntas. También la identificación de especies a través del uso de imágenes y de inteligencia artificial y, bueno, haciendo estudios de cómo es el impacto de Bombus terrestris en la Patagonia a nivel de comunidades. Así que bueno, eso sería todo. Les agradecemos, bueno, a todos por estar acá. Gracias.